Previously, de Monjes Fanáticos. Claro. Chan. ¿Cómo es? Chan. Sería cosa como... Previamente en Monjes Fanáticos. Hicimos varios biopics que la gente no pidió, pero esta vez, gracias a Rodrigo... ¿Cómo se llama? ¿Aravena, no? Sí, pues yo te dije notar ahí, pues, hombre. Rodrigo Aravena Castro. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? No. ¿En qué video era? No, espérate, sí, aquí lo tenía. Aquí en los comentarios. Rodrigo Aravena Castro, sí, está bien. En el video de Richard Dean Anderson. Estaba muy bien bonito hasta que se me olvidó el nombre. Desde los confines del espacio-tiempo Subidos arriba del DeLorean. y guiados por Chulu desde su templo, Atravesamos puertas estelares, luchando contra aliens y depredadores, derrotando a Thanos y al mismo Ares. solo con el fin de entretener e informar. A todos los fanáticos de Midgar. Acomódate en tu Varitage Llama a tus amigos rebeldes. e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito. Todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes Fanáticos. Previamente en Monjes Fanáticos. Luego de biopics que la gente no pidió, pero que hicimos igual, tenemos uno solicitado por Rodrigo Aravena Castro, quien pidió la biografía de Kiefer Sutherland. ¿Cierto, Jovito? Así es, bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Fanáticos, fanáticos. ¿Cómo está de la UN? Bien, con sueño. ¿Con sueño? Sí, sueñito, pero está bien. Estamos grabando un día sábado por la noche, así que después de un día agitado. Sí, le mandamos un saludo a todos los amigos del podcast que nos han mandado comentarios. Y bueno, este es uno de los temas sugeridos por ellos y esperamos dejar conforme a los auditores. Y para los que no conocen a Kiefer Sutherland, ponerlo un poquitito al día. Así es, pues, sobre su carrera, su vida y también algo que tiene que ver con la familia que él tiene, que obviamente, como siempre, nadie elige la familia. Así que vamos a hablar un poquito de eso también y otras cosillas más. De nombre Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland. ¿Le gustó todos los nombres? ¿Cuánto contamos? ¿Seis? 6. 6. ¿Ya? Apuesto que era una pelea entre la mamá, el papá y toda la familia por detrás. No, póngale Kiefer, no, póngale Rufus, no, póngale como yo. ¿Y ¿cómo te llamáis vos? No sé, pero póngale como yo. Frederick. Frederick, ya. Y al final tuvieron pelea igual para decidir el orden. Sí, tiene una gran variedad, pero bueno, todos lo conocemos por Kiefer Sutherland. O Jack Bauer O Jack Bauer. también. Sí. Vamos a hablar de 24 un ratito más. Sí, esa es la serie más icónica que tiene, pero tiene varias cositas ahí para comentarlo. Así pues, nacido en Londres, Inglaterra, en el Reino Unido, el 21 de diciembre de 1966, y sus padres son el actor Donald Sutherland y la actriz Shirley Douglas, ambos canadienses. Su abuelo materno fue un político canadiense muy conocido en aquel país, Tommy Douglas, y tiene una hermana melliza llamada Rachel Sutherland, más un medio hermano ahí llamado Rosie Sutherland, Angus Sutherland y Rox Sutherland. O sea, ese es cuando el papá Donald se separa. Cuando se separa Se de divorcia. la señorita Shirley Sí, que era buena para para la bomba. el combate. De hecho, para entender un poquitito a Kiefer Sutherland, vamos a contarle brevemente quiénes son sus padres. Hay uno muy conocido, y Shirley Douglas es una actriz canadiense que actuó en algunas películas. Por ejemplo, participó en la cinta Lolita de Stanley Kubrick, Claro. o en Death Ringer de David Cronenberg, directores bastante icónicos de los años 70 y 80. Y en televisión todavía, incluso a la fecha, hasta el 2008, 2009, todavía aparecían algunas cosas. De hecho, su participación principal es en televisión, o sea, en tanto en series como en películas para televisión. Como películas para televisión, correcto. Pero eso no es lo más importante que marcó la vida No. de Kiefer. Sino que la similitud de Shirley Douglas con otro personaje de cierta serie de televisión de personajes amarillos, De Springfield. claro, que venía de Springfield.
que es la mamá de Homero. Sí, por el hecho de que ella era una gran activista. Por ejemplo, destacó en campañas contra la guerra de Vietnam y en favor de los inmigrantes y las mujeres. Es decir, también participaba en grupos como, por ejemplo, los amigos de los Black Panthers. Y no tiene nada que ver con Marvel Studios. Son los otros Black Panthers. Son los verdaderos Black Panthers. Que para quienes no sepan, los Black Panthers era un grupo, que, entre comillas, que llamaban medio subversivo, por decirlo así, que era un grupo en realidad que protestaba contra... Era por los derechos de los afroamericanos, en Exactamente. tiempos bastante turbulentos. Era un grupo muy cercano a hechos violentos y todo, pero la Muy situación... extremista. Muy extremista, pero la situación política también ocasionaba ciertos levantamientos. Sí, Sabemos que no es el mismo escenario de los años 60 con lo que es actualmente ya el tema del racismo. Claro. Bastante cambio. Y de hecho en el año 69 es descubierta con explosivos, supuestamente para el grupo de los Black Panther, y es expulsada de Estados Unidos. claro. Y ahí Deportada. sí, ahí se va con su hijo, ya se está separada ahí de Donald Sutherland. Obviamente que es como Por eso. el papá de Homero. Con la diferencia que en vez de dejarlo con el papá, se lo llevó. Se lo lleva y se lleva a su melliza ahí, Rachel Sutherland. Así que tiene ahí un pasado bastante conflictivo. Obviamente Shirley en Canadá se tranquiliza un poco y se dedica un poco más a la crianza de su hijo y a los temas de televisión. Claro, y terminan radicados en Toronto. No erradicados porque si no estarían serían Eliminados. terminados por Schwarzenegger. Y el padre de Kiefer es el famoso actor Donald Sutherland, con el cual él hubiera señalado en algún minuto que le hubiera gustado tener una relación más cercana, sobre todo al inicio de su carrera, pero no se pudo dar. Pero luego se han acercado bastante, se tienen bastante aprecio y que él lo admira como persona y como actor. Sí, Así que uno de los hijos de Donald, medio hermano de Kiefer, es el actor también Rossif Sutherland. Aunque los otros también son actores, Rossif es el único que ha tenido algunos papeles un poquitito más descollantes, pero el gran sucesor de Donald Sutherland ha sido Kiefer. claro. Que es el que ha destacado realmente porque ni siquiera Rossif es como conocido todavía. No, quienes busquen su cara ahí en Google van a ver que lo han visto en algunas películas en papeles menores. La carrera de Donald Sutherland ha sido bastante variada, trabajó con grandes directores, se hizo notorio con la película Smash de Robert Altman y trabajaría con Fellini, Bertolucci, incluso en La invasión de los ladrones de cuerpo, el remake de la película original donde actuó con Jeff Goldblum, Leonard Nimoy y el amigo de Donald Sutherland, Robert Duvall. Y obviamente que durante la década de los 80 y de los 90 estuvo involucrado en varias películas bastante importantes y podríamos hablar de los 2000 donde ya como un caballero mayor ha hecho grandes papeles, por ejemplo en Orgullo y Prejuicio, como el patriarca de la familia Bennett, Los Juegos del Hambre, También, sí, como Sí. el el presidente Snow, malvado. Nada que con el Snow de Star Wars, así que olvídense por si acaso. no es Snow, Claro, es Snow, Snow. como nieve. Claro, más o menos. Y actualmente incluso en la próxima película Ad Astra, que se debiera estrenar este 2019 junto a Brad Pitt, debiera también aparecer ahí la presencia de Donald Sutherland, un actor bastante carismático y capaz de Sí. tener un buen espectro de papeles, desde alguien un poquito más amable o blando hasta alguien bastante duro cruel y duro. Sí. Y siniestro, diría yo también. De hecho, el espectro de Donald Sutherland es como grande. Yo consideraría que está dentro de los top de actores de amplitud en actuaciones. Sí, Una ha tenido cátedra. una carrera Muy- bastante exitosa en el cine. Así es, así es. Seguimos entonces un poco hablando de los inicios de Kiefer. A ver, Sí, ¿dónde partió? Esos son los antecedentes. Bueno, partió como en pequeños papeles. De hecho, dicen que las pequeñas cercanías que tuvo ahí con Donald cuando era pequeño, apareció en alguna de sus películas como actor de reparto, ahí parte del Algunito, esquema. claro, Sí. algunito cruzándose por detrás, saliendo Sí. en el plano de fondo. Y su primera participación ya un poco más formal en el mundo de la actuación fue con la serie Amazing Stories, que fue una serie de televisión
dirigida por Steven Spielberg, que estaba en los primeros años, en la primera mitad de los años 80, entre el año 82 y 87 más o menos, se hizo esta, que eran varias historias cortas muy cercanas a lo que hacía La Dimensión Desconocida, pero con historia un poco más cotidiana y no tan de misterio. Claro, tan espeluznante. Sí, ahí participó con el gran Spielberg también. En esa temporada, yo recuerdo, estoy hablando de los 80, salieron varios tipos de series de televisión así, de ese formato, como el de Cuentos de la Cripta, Sí, esto de La Dimensión Desconocida, que eran un remake de la que habían hecho hace como 20 años atrás, pues, Sí, de los pues, 60 creo que era. De los sí, años 60, 50. cuando también se hizo Alfred Hitchcock Presenta y todo eso. Claro. Y también tuvo como un revival ese tipo de series de que eran, como dices tú, cuentos cortitos que terminaban en el mismo episodio, pero que eran como diferentes, de diferentes ángulos. La mayoría de terror sí, porque después los daban en el trasnoche en la televisión. Sí, con un joven Kiefer ahí rondando los 20 años, ese aspecto, esa mirada penetrante que heredó de su padre Donald, lo llevaron a ser el foco de buscar ese jovenzuelo rudo, malacatoso y que pegaba muy bien en las películas juveniles, no siempre como el protagonista, sino que principalmente en papeles antagónicos. Y empieza a despegar su carrera con la película que ya está considerada un clásico, Cuenta conmigo, o Stand By Me. Claro, de 1986 y dirigida por Rob Reiner. ¿Quién la protagoniza? Ni más ni menos que Will Wheaton. Sí, señores, ese jovenzuelo que aparece en Star Trek de la nueva generación. La nueva generación. El mismo. Y con actores de la gran talla también. River Phoenix, el Claro. fallecido. Amigo de Keanu. Sí. Claro, Hermano de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, el próximo Joker. Corey Feldman, que en ese tiempo era uno de los stars de los años 80 de las películas juveniles. Y Jerry O'Connell, que también es bastante famoso en la televisión. Claro. Recordemos que Will Wheaton también tiene un papel después en The Big Bang Theory como el némesis de Sheldon Cooper. Se interpreta a sí mismo, sí, siendo bastante interpretándose- chistoso, sí. Sí. Pero en este tiempo estos actores eran la nueva camada joven que estaba en boga, que pensaba estelarizar. Es una película bien de amistad y todo eso. Y Kiefer interpreta el papel de Ace Merrill, quien es el matón de la historia y en algún minuto de la historia enfrenta a los protagonistas y les trata de sacar la mugre, como se dice. A golpes. Los trata de agarrar a combo y todo. En esta historia basada en una novela de Stephen King, El Cuerpo. ¿Le habrá gustado a Stephen A King? Stephen King sí es una de sus adaptaciones que le gusta, aunque él después se dijo, porque aquí siempre dijeron que la historia del cuerpo tenía que ver con una experiencia trágica de Stephen King cuando chico encontró el cuerpo de un niño. Y Sí, se trató sí. de enmarcar un poquitito de que no era tan así la historia y que más que nada es una ficción, pero un buen clásico. Vuelvo a recordar el capítulo donde Homero y sus amigos cuando pequeños encontraban un cadáver que era el papá de Smithers en una laguna. Sí, está basado también en estas cosas. Sí. Es algo así, similar, parecido. Entramos ya de lleno con esto de que Stand By Me lo catapulta en cierto modo a la palestra y ya empiezan sus años dorados, años de fama, con la gran película The Lost Boys de 1987, por supuesto dirigida por Joel Schumacher, el mismito de los Batman, De Batman Forever. también, de la otra innombrable. Pero en ese tiempo Joel Schumacher hizo bastantes películas de aventura-acción. Y que podrían ser de culto. Y que sí, de hecho, esta película, sin ser una película extraordinaria, es una película actualmente de culto absoluto. Sí es, así es. Es una película de vampiros. Vampires. Que Así tiene que- un giro interesante dentro de la trama. Sí, en algunos países se llamó Generación Perdida. Claro. Así que... Y la historia trata sobre una familia de Arizona que se traslada a California y que se termina enfrentando a una banda de vampiros adolescentes. Protagonizada por también otros lolitos de la época, Jason Patric, Corey Haim, Kiefer Sutherland, por supuesto, Jamie Gertz, que era la jovencita de las películas, Claro. Corey Feldman, que ya lo habíamos nombrado en Cuenta Claro. conmigo, Se repite el plato aquí. y Diane Weiss, una gran película juvenil con tintes de terror, una buena banda sonora y, como les comentaba, que se ha transformado, En a un pesar clásico. fue un éxito ligero de la época, pero se transformó en un clásico. Con el tiempo, como muchas películas que van tomando segundas y terceras revisiones, y que incluso generó 2 continuaciones más, que obviamente tampoco tuvieron una fama que las destacara dentro del género, al contrario, o sea, pasaron bastante desapercibidas las 2 y la 3.
Sí, trataron, de hecho se demoraron muchos años en lanzarla. Eso llevó también que, por ejemplo, Kiefer Sutherland no quisiera participar, ya estaba en otros proyectos más importantes y para la fecha lograron reclutar a personas que no habían logrado seguir con una gran carrera, como por ejemplo Corey Feldman y Corey Haim, que salen en las versiones posteriores, dándole un poquitito de nexo con esta primera historia, pero no tuvieron la misma fuerza. El mismo impacto, ¿no? De hecho, probablemente si hubieran hecho unas secuelas mucho más cercanas al original, a esta Generación Perdida, tendríamos una gran trilogía a lo mejor. Claro. Porque era el minuto de haber seguido con la historia, pero se demoraron mucho. O sea, de hecho, las trilogías no eran lo más habitual en el año 87. Pensemos que igual sí tuvo un gran éxito, por ejemplo, Back to the Future, ¿Sí? Volver al Futuro, que era una trilogía, pero no había sido pensada como tal originalmente. No, Entonces, solo después de la primera piensa en hacer dos más inmediatamente, pero Claro. inicialmente no, solo era una pura película. Sí, y de hecho, la película también contemplaba, bueno, o sea, el día que hablemos de Volver al Futuro, originalmente contemplaba toda la historia, pero lo que pasa es que al final decidieron dejar la primera parte y las 2 y 3, como eran tan largas, al final ahí es donde después de la bendición le dijeron ya hágalas nomás, Y ahí las completa. las completas. El protagonista de Generación Perdida era Jason Patric, pero el Némesis, que las oficiaba como líder de esta pandilla de jóvenes que raptaba a pequeños jovenzuelos para alimentarse de sangre, sería nada menos que Kiefer Sutherland como David, y que se lleva bastante los elogios, incluso opacando un poco al protagonista. Claro. De hecho, si se fijan, hay muchas de estas litografías de poleras de Generación Perdida y el que sale más adelante es el es enemigo. Kiefer Sutherland, Sí. con los colmillitos ahí de vampiro. Es como el villano, a veces es la gracia. A veces el villano se roba la película y opaca, en este caso, a quien debiera haber sido la estrella máxima, el protagonista. Sí. Como algunas curiosidades de esta película, sabemos que a los fanáticos les gustan las curiosidades, el proyecto surgió de las mentes de Janice Fisher y James Jeremias, que se les ocurrió hacer una versión de terror basada en la novela Peter Pan. Por eso esto de los niños perdidos, en un homenaje a los niños perdidos de Peter Pan. Faltó el Capitán Garfio nomás. Imaginé el Capitán Garfio vampiro con colmillos en vez del Garfio. Y el cocodrilo cazador de vampiros. Cuidado, que Marvel puede estar haciendo eso. Bueno, y también como curiosidad, esta película, como muchas otras de la época, que se volvían un éxito en el cine primero, llevó a generar una saga de libros que se publicaron en el año 87 y que incluyeron algunas de las escenas que se eliminaron en el metraje final de la película. Es interesante. Muy bien. Pasemos entonces al 1990 con una cinta de Joel Schumacher, para variar. En este caso, podría ser el biopic de Sutherland Schumacher, ¿eh? Sí, una buena asociación. Sí. Generó varias películas y era. Así es. ¿Se podría decir que fue uno de sus actores fetiches? Puede ser. ¿Y cómo se llama esta película? ¿Qué? Flatliners. También una de culto, ¿eh? Sí, llamada La Línea Mortal también. Ujú. O Al Borde de la Muerte en algunos países se llama. Claro, protagonizada por Kiefer Sutherland, por supuesto, junto a Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin y Oliver Platt. Actores bastante conocidos y de bastante Ya, peso. claro, para el minuto ya son bastante conocidos, es verdad. Sí, ¿tú viste esta película? No, esta no la conozco. Así que cuénteme, ¿de qué se trata esta película? Bueno, es un grupo de jóvenes que está estudiando medicina y que empieza a jugar con experiencias de cercano a la muerte. Asume que el cuerpo humano, cuando se le genera la muerte total, hay unos minutos en que lo pueden devolver a la vida. Obviamente son estudiantes que han ido probando, pero esos pequeños segundos o minutos les entregan experiencias extracorporales bastante profundas. Entonces primero empieza una competencia de quién dura más tiempo muerto. Muerto, ¿quién puede aguantar más y volver a... Claro, pero en este estado medio de vivo y muerto, empiezan a ser acosados por todos sus pecados que han hecho en vida y empiezan a acosarlo incluso más allá después de estar despierto. Entonces se empiezan a volver un poquitito locos. Una película bastante interesante. O sea, igual el planteamiento de que más allá de la muerte existe una posibilidad que, por ejemplo, muchos dicen, no va a pasar nada. O sea, te mueres y hasta ahí llega todo y no ocurre nada. Otros creen en la reencarnación y por ende esto de que vuelvas a nacer en otro cuerpo, obviamente partiendo con una vida, no es cero, tal vez no recordando lo que hiciste antes, pero sí empezando no. Y otros dicen que claro, vas ante una autoridad divina o totipotencial o omnipresente que te va a juzgar por lo que hiciste en tu vida. Entonces, por ejemplo, tomar esa opción y decir, ya, te moriste y te van a empezar a juzgar. No, pero me voy. No me quedo. No.
Así que esta película tuvo un remake el año 2017 y de hecho Kiefer Sutherland También aparece, tuvo un sí. papel ahí como un doctor de esta película que no estuvo ni cercano al mismo éxito del anterior, que fue bastante movida. Es la película siguiente que hizo Julia Roberts, aparte de Mujer Bonita en esa época, y que lo lleva al primer dato rosa que tenemos con Kiefer Sutherland y que lo marcará el resto de su vida. En junio de 1991, solo a 3 días de casarse, con quien era su novia y con quien había compartido escenario en la filmación de Flatliner que recién comentábamos, Julia Roberts. La novia de América en ese minuto. Me parece, sí. Una de las actrices más cotizadas a principios de los 90. Y con luego del éxito de Pretty Woman. Por supuesto. De ahí se disparó su bono al alza. Y con el galán de la época también, Kiefer Sutherland, que también tenía los bonos muy, muy al alza. Muy alto. Y como buena novia fugitiva, nombre de una de sus películas también. Después a futuro, donde se ríe del hecho. Sería, ¿cómo se llama esto? Premonitorio. Pues sería premonitorio, sí. Julia Roberts se escapa ni más ni menos que con Jason Patric. Chan, chan, chan. Jason Patric, que obviamente era el protagonista de Generación Perdida. Inserte meme aquí. Así que lo deja en el altar al pobre Kiefer Sutherland. Y años después el pobre Kiefer dice, bueno, Julia creo que estaba siendo honesta consigo misma. Y en el fondo sé que hizo lo correcto. Pero en dicho momento, el actor cayó en el frasco, tomando litros de olvido para olvidarla. Para olvidarla. Claro. ¿Cómo te verías en esa situación? ¿Curado? Aparte de eso. Aparte de curado y borrado. Curado, borrado totalmente de la faz de la tierra. Yo creo que no es una situación fácil para cualquier persona que esté a punto de casarse y lo dejen. Aunque es verdad, me parece que la reflexión posterior es muy sabia, en el sentido de que hizo lo correcto para ella y que a la larga también va a ser para él lo correcto, porque estar en una relación obligado no es muy, muy gracioso, no es muy amable, no es lo que uno querría. No, por supuesto, pero obviamente que el tema no es la situación, porque eso le podría pasar a cualquiera. El problema era que Julia Roberts y Kiefer Sutherland estaban en el centro de las luces en ese minuto. Claro, en todas las fotos y reflectores. Entonces el pobre Kiefer, revista que abría, aparecía el hecho. Ella. Y ella tomando el sol con Jason Patric, claro, en Irlanda. Guatita al sol. Guatita al sol. Televisión que ponía, el mismo hecho. Así que fueron años complicados para Kiefer. Le pegaron un golpe, yo creo que también a su carrera. No fue menor. Sí, ahora, esto es un rumor, ¿no? Yo no sé si será verdad, pero habrá sido el aroma. Porque dicen que Julia Roberts no es de las que se pone desodorante ambiental. Puede ser, no, pero fue ella la que se arrancó. Por eso, pues, ¿habrá sido el aroma que haya traído el vampiro? Puede ser. A Jason Patric ahí para vengarse para vengarse. Participaría en el año 92, volviendo ya a la historia de las películas de Kiefer Sutherland, en el gran clásico derivado de la serie de televisión Twin Peaks, llamada Twin Peaks, Fire Will With Me. Una gran película de esta saga clásica de la TV, dirigida por David Lynch y que también se volvió, bueno, ya era una serie de culto y se volvió también una película de culto. Sí, que tenía su fanaticada y que yo creo que deben ansiar ahí un retorno de Twin Peaks. En Netflix hubo un revival de Twin Peaks, sí, una serie que pegó harto, pero parece que no continuó. No sé, parece que tú tenías solo una temporada en Netflix. Era como una especie de para traerla a la vuelta y darle el final que nunca tuvo, porque creo que la cortaron a destiempo y no la remataron como correspondía. Sí, bueno, en la película hacen un compendio de lo que es la serie. De hecho, se eliminan algunos personajes de la serie y le brinda la posibilidad a Kiefer Sutherland trabajar como Sam Stanley, y donde participan también David Bowie, Kill McCallan, Cheryl Lee, Chris Isaac y Miguel Ferrer, entre otros. Una gran película que está llena de simbolismos también, como la filmografía de David Lynch. Así es, que interesante eso. Y bueno, no es la única el género del drama, la acción, los vampiros, sino que también tenemos una película de algo así como de
historia, bueno, un poquito enfocada a ese aspecto, pero también obviamente con su toque de historia romanticona. Así, una película llamada Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, en 1993, dirigida por Stephen Herek. Si esta película se hizo bajo el alero de Disney, también trató de buscar a los jovencitos de la época, actores de veintitantos años, que estaban también en boga. Es una película totalmente familiar, donde actúan entre otros Charlie Sheen, Chris O'Donnell, es que sale después como Robin, Claro. Oliver Platt, Tim Curry, nuestro Pennywise, que Sí. estaba ahí también cercano a lo que fue la grabación de It, la miniserie. Ah, ¿verdad? Pues la exitosa serie. ¿Habría ido de payasito antes de que de mosquetero? Fue el cardenal Richelieu. ¿Ves? ¿Viste? Sí. Daba terror. Daba Mira, terror, para que sí. veas tú. Ahora, Charlie Sheen iba a tomar junto con Kiefer Sutherland para la época. Probablemente. A lo mejor no Charlie sé. Sheen le da las picadas. No sé quién habrá vuelto bueno para el trago a cuál de los dos. ¿Cuál de los dos Debe empezó haber sido primero? una grabación complicada. Mm. Y en los papeles femeninos, Rebecca de Mornay, Gabrielle Anwar y Julie Delpy. En la película, Kiefer tiene el papel de uno de los mosqueteros principales como Athos. Ta. Y D'Artagnan. Como había una serie de D'Artagnan al ataque, el de la tortuga Sí, D'Artagnan. para Tortuga D'Artagnan. Y Tom, el perrito. El perrito. Sí, es verdad. Así es. Bueno, ¿y de qué trata esta película? Está basada, bueno, en la novela clásica, por eso se llama Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Trata de adaptar lo más fiel al libro. Es la Francia de 1625 y el joven D'Artagnan se dirige a París para hacer su sueño realidad. El de convertirse en mosquetero. No mosqueperro, también había en una serie de los Sí, mosqueperros. otra versión también. ¿Y no había una con Huckleberry Finn? No, Sí, Huckleberry Finn. Huckleberry Hound parece que Que, era, salía que, una que serie. hacía mosqueteros también. Sí. Sin embargo, al llegar allí se encuentran que han sido disueltos y que solo quedan unos pocos recuerdos de lo que había sido la Guardia Especial del Rey. Que eran los mosqueteros. Los mosqueteros. Bueno, y ahí tiene que volver a reunir a Athos, Porthos y Aramis. Y tras una serie de desafíos, los mosqueteros se dan cuenta que tienen el mismo duelo y se lo toman para la risa. Y obviamente el gran malvado de esta película es El Cardenal Richelieu. Mejor interpretado conocido. por Tim Curry. Claro, mejor conocido como It. Y de 1625. 1625. Claro. No coincide con las fechas del It del 90, pero está por ahí. Sí, está más o menos cercana. Está bien. Esta película fue nominada al Oscar por mejor guión adaptado y tiene bastante cercanía, obviamente, como les comentaba, al la libro. novela. Y la otra característica que tiene esta película, que la música fue compuesta por Michael Kamen con la participación de Bryan Adams. Mira. Interesante. Y que logra cantar incluso una canción All, llamada All for Love. con Sting. Y Rod Stewart. Es como casi una banda sonora. Sí, gran triplete. O sea, Sí. tienes que pensar que aquí juntaron un buen grupo de actores jóvenes y famosos al alero de Disney con un gran grupo de cantantes. Claro, casi como a la altura de We Are the World. Casi. Pero bueno. Luego, en el mismo año, que es como el año donde Kiefer Sutherland trató de trabajar para olvidar todos los horrores que había vivido Claro, porque si no se lo por la cons- prensa rosa y no caer en el alcoholismo extremo, porque ha estado ahí ha sido un gran problema en la vida de Kiefer Sutherland, el tema del el alcoholismo. manejo del alcohol, sí. Y por eso te lo decía, en vez de que se lo tragara la botella, mejor que se lo tragaran las cámaras. Sí, y ahí actúa en la obra o en la película The Vanishing de 1993, dirigida por George Sluicer. Protagonizada por Jeff Bridges, obviamente con Kiefer Sutherland, Nancy Travis y Sandra Bullock. En esta película, un Kiefer Sutherland de vuelta a casa y una Diana, interpretada por Sandra Bullock, es una joven pareja que paran en un servicio a comprar algo de beber. Mientras Diana se ocupa de la compra, Jeff espera en el coche. Pasa el tiempo, pero Diana no vuelve. 3 años después, Jeff Sutherland sigue obsesionado por encontrar a Diana. Empeñado en averiguar qué le ocurrió e ignorado por la policía, dedica todo su esfuerzo en dejar fotografías sin perder un ápice de esperanza de encontrar a su novia. Qué es raro. un thriller bastante Desaparición y todo. interesante, sí. Qué raro porque se asemeja un poco a lo que le pasó con Julia Roberts. Ella lo dejó Se le botado. desaparece. Aquí lo dejaron en el auto. Claro. Pobrecito Kiefer. Por Dios, como revivir eso. Fue como, oh.
A lo mejor el director cruel dijo, voy a aprovechar esto para revivirlo y El gancho. que tenga pena así, de verdad. Qué triste. Qué triste es la vida. Y eso que ven, para que vean ustedes, porque los actores también sufren de verdad, tienen su corazoncito. Y bueno, sigamos entonces con que, a ver, Filmografía. Filmografía, exactamente. Sigamos con la filmografía de Kiefer Sí, Sutherland. ya aquí empiezan a bajar un poco los bonos. Kiefer ya no es tan requerido como antes. Y su amigo, ya a esta altura, Joel Schumacher, lo llama para la cinta A Time to Kill de 1996. Ah, yo pensé que era para Batman. No, Y lamentablemente le dijo para que no, Batman y ahí metió a George Clooney. Lamentablemente para Batman no. A Time to Kill lamentablemente no lo utiliza como protagonista, sino que es protagonizado por Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland y Kevin Spacey. Igual grandes actores. Claro. Ahora se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de esta película si supuestamente no sale Kiefer Sutherland? Sale el papá nomás. Es porque sí sale, ¿cierto? Si sale, tiene un pequeño papel. Sale. Lo más gracioso es que en realidad toma la película porque quería trabajar con su padre, pero no hay ninguna escena donde trabajen juntos. Claro, no aparece ninguno. O sea, no son juntos los dos, no aparece. Claro, no hay escena. Trabajaron obviamente en el mismo set, en las mismas locaciones y todo eso, con mismo guión, pero no hay ninguna escena donde trabajen juntos. Qué pena. Esta es la historia de una tranquila localidad sureña de Mississippi, donde dos jóvenes blancos, borrachos, violan salvajemente a Tonya, una niña negra de 10 años. Qué triste eso. La mayoría blanca se encuentra horrorizada por atroz crimen, hasta que Samuel L. Jackson, el padre de Tonya, armado con un rifle de asalto, decide tomar la justicia por su cuenta y mata a los violadores. Claro. Un poquito con ese tema de justicia. Bueno, es lo que yo creo que la impotencia que tendría ante que nadie te escuche y te haga caso, un poco con tremendo crimen que Sí, pues, o sea, hay un crimen cruel. atroz ahí de una violación, unos blancos borrachos, y después el afroamericano interpretado por Samuel L. Jackson toma la justicia por sus manos, y eso hace renacer el Ku Klux Klan en la región. Es Sí. una película que mezcla un thriller psicológico, policial y también temas de tintes políticos como es el tema del Ku Klux Klan. Claro, y eso trae de vuelta a la colación algo que en los Estados Unidos casi siempre es una yayita o una herida pendiente ahí. Porque si bien no existe la esclavitud, todavía existe la discriminación, sobre todo al pueblo afroamericano. Bueno, y el deseo de Kiefer de trabajar con su padre en el año 96 tendrá que pasar 20 años. Tendrá que esperar. Tendrá que esperar Eso tiene 20 años para recién en el western llamado Forsaken del 2016, dirigido por John Cassar, puedan recién trabajar juntos efectivamente Y estrechar lazos. y ahí, estrechar en fin. lazos y estar en las mismas escenas. Chan, chan, chan. Bueno, tuvo su revancha al final. Lo que pasa es que nunca encontró a la Noy. Pero bueno, eso es otra historia. Así es. Sigamos entonces con la otra película llamada Dark City de 1998, que es dirigida por Alex Proyas, protagonizada por Rufus Sewell, con Kiefer Sutherland, por supuesto, Jennifer Connelly y William Hurt. ¿De qué se trata? Esta película tiene toda la onda de los cómics. Es una cinta actualmente muy de culto. No tuvo casi nada de éxito en su minuto. Alex Proyas estuvo involucrado en El Cuervo. Y lanza esta película que a la larga se convertiría de culto y sería el último gran participación en el cine de Kiefer. Después sería un poco borrado. En ella, John Murdoch se despierta a medianoche tumbado en la bañera de un hotel, aquejado de una grave amnesia que impide recordar su pasado, exceptuando pequeños retazos de un idílico y soleado lugar que se supone que pasó su niñez. Más tarde descubrirá que la falta de recuerdo es el menor de sus problemas, ya que es perseguido por la policía acusado por ser el asesino en serie, además de unas prostitutas. Y por otra descubre que la ciudad es manipulada por las sombras por un misterioso grupo llamado Los Ocultos. The Occulters. No, nada que ver. Esta cinta tiene bastante de cómics, es bastante interesante, pero es un poquito lenta, eso sí. Ya. Se asimila un poquito a SimCity, aunque claro, la historia es totalmente diferente, pero tiene como ese aire. En el tono un poquitito de Exacto. la ciudad oscura, turbia, Rufus Sewell arrancando, bueno, y la participación de Kiefer Sutherland en los papeles protagónicos también. Interesante. Y esa sería como la última gran cinta en que vemos a Kiefer Sutherland protagonizando y estando como el rostro visible. Tendría una
caída en su carrera, producto de que ha estado, yo creo que todavía metido en el alcohol. Ahí puede ser que eso le haya perjudicado, pero no dejaría de estar atento y activo hasta que es la televisión la que lo rescata y le ofrece el papel que yo creo que marcaría su segunda etapa y tal vez una de las etapas más queridas dentro de la serie, ¿no es verdad? Claro, de 20th Century Fox. Le da la segunda oportunidad para que se encargue de ser el agente especial que va a salvar el día. Porque literalmente tiene que hacerlo en menos de un día. Sí, una serie que marcó bastante la televisión, 24, creada por Robert Cochrane y Joel Surnow. Año se 2001. estrena en el año 2001 y es protagonizada por Kiefer Sutherland en el papel del agente Jack Bauer de la Unidad contra el Terrorista, la CTU. Y tiene una gracia porque podríamos decir, ok, esta es la típica serie del policía que tiene que cazar al terrorista. Pero tiene una gracia y es que se intenta grabar hora por hora cada capítulo para que simbolice como que dentro de esas 24 horas está transcurriendo el tiempo en una metodología de grabación que implica como grabar poco menos que minuto a minuto la serie, cuando en realidad no es así, pero... Sí, no es tan literal, pero sí, efectivamente como que un episodio es una hora de la vida del protagonista. Claro, porque se supone que el atentado y la amenaza se va a cumplir en 24 horas, por eso también el nombre de la serie, 24. Sí, eso fue una novedad en la televisión. Se vendía como una serie en tiempo real. Era bastante dinámica y obviamente nos tenía casi hasta la hora 22 al borde del sillón esperando si el agente Jack Bauer iba a lograr detener y salvar el día. El cliffhanger ahí es como el arma principal, por el hecho de que, como dices tú, la gracia es que vamos pasando hora por hora viendo cada episodio y siempre estamos en ascuas, esperando a ver qué más va a pasar. ¿Qué más va a pasar? Y usan también la técnica de la pantalla dividida con este famoso sonido del relojito, que empieza a avanzar, sí, y avisarnos en qué minuto, qué hora estamos de cuando empieza el episodio. Y la forma de mostrar los paralelismos. Sí, que cosas que van pasando al mismo tiempo. Exacto. Claro. Y de repente nos pasa otra escena para dar una explicación por qué Jack Bauer se mueve de un lado 5 o 6 otro, cuadras. sí. Claro. Un contexto también que en ese sentido también mantiene el dinamismo de la serie, porque de otra manera sería fome estar viendo los 6 minutos correr a Jack Bauer, al protagonista, sí. Se transmitieron 192 capítulos a lo largo de 8 temporadas, con 24 de Redemption, una precuela de larga duración para la temporada 7, y 2 episodios después titulados 24, Live Another Day. Ahí me robaron 12. Sí, ahí se condensó un poquitito la historia, 2 horas en una hora de episodio. Que pensemos que después de una séptima y una octava temporada ya la fórmula está un poquito gastada. Sí, la gran trama de la serie ocurre en la ciudad de Los Ángeles y trata sobre amenazas o ataques masivos a la seguridad de Estados Unidos. Igual generaría esto un brote de personajes que tratarían después de salvar la Casa Blanca, de los cuales yo más recuerdo a Gerald Butler ahí con su serie La Casa Blanca bajo fuego, Londres bajo fuego. Sí, ahí salió más o menos la misma idea. Es la misma idea, sí. Así que los personajes secundarios eran bastante notables también y entregaban bastante aporte a la serie, pero el gran peso dramático y de la credibilidad de la serie la tuvo Kiefer Sutherland. Los productores hicieron todo lo posible hasta convencerlo, porque Kiefer obviamente todavía se consideraba un actor de cine y no un actor de televisión, y convencerlo de que el formato de las series y que la televisión eran un lugar adecuado para él y que lo necesitaban a él en ese papel y no a otro. Claro. Y eso en cierto modo también ayudó a que el guión, al leerlo, se haya convencido del papel y del peso que podía tener en la trama, y eso obviamente lo condujo a aceptar. Y que lata al final de esto el prejuicio que existe de ciertos actores que solo trabajan o en teatro o en cine, de menospreciar la televisión, cuando de repente es la televisión la que lo que termina dando la fama. Sí, pues, bueno, en ese minuto no era tan factible. Actualmente, o después del 2010, muchos actores de peso han descubierto que en la televisión pueden hacer grandes papeles y grandes sagas. Y tener un segundo aire en la carrera. Sí, o lo que ocurre también ahora con las grandes producciones de HBO, por ejemplo, o Netflix. También les da una oportunidad ahí de jugar con actores que están acostumbrados al cine, pero que descubren que no tienen inconveniente en hacer series. Incluso de dirigir.
En algunos casos, algunos actores han hecho series o películas, pero en el papel de directores o escritores, algo así, como dándoles un segundo aire. Es como el futbolista que después de retirado se convierte en entrenador y saca campeón en el equipo. Sí, de hecho, aquí le vendría la fama y el reconocimiento completo a Kiefer Sutherland. O sea, lo que le costó aceptar y convencerse, finalmente lo lleva al gran éxito. Ganador de bastantes premios Emmy, un premio Emmy personal para Kiefer Sutherland como actor representando a Jack Bauer, y un Globo de Oro también. Así que no deja de ser importante su gran serie 24. Su aporte al final de cuentas. Algunas características. 24 se estrenó o estaba prevista para estrenarse en septiembre del 2001, pero ocurrieron los fatídicos atentados del 11S. Claro. Aunque muchos acusaron y en la cadena de televisión tuvo que lanzar un comunicado de que ellos no se habían aprovechado de la situación del atentado y que no querían establecerlo y que más que nada era solo ficción, afectó la fecha de estreno, que tuvieron que correrla hasta noviembre, y además en uno de los episodios había un avión sí, 747 que explotaba durante el episodio. Y por ende tuvieron que cortar la escena. Sí, para no dañar susceptibilidades tuvieron que hacer ahí algún cambio. Se entiende. Hay que pensar que en realidad estaban hilando muy fino, porque la serie hasta su episodio 12, que era lo que había pagado la Fox inicialmente antes de ver si tenía o no éxito la serie, estaban filmados. Claro. O sea, cuando ocurre este lamentable hecho de atentado terrorista de 11 de septiembre, o autoatentado, si ustedes creen las teorías de las conspiraciones, no los vamos a juzgar. Eso lo dijo él. Yo le creo. No sabían si iba a tener éxito, pero eso ya estaba grabado, así que ahí obviamente no tenía nada que ver. O sea, de hecho, muchas películas se vieron un poco afectadas. Pero piensa tú que, por ejemplo, Spider-Man tuvo que hacer modificaciones porque ya tenía promociones con las Torres Gemelas de fondo y tuvo que hacer ediciones. O el juego Metal Gear, que originalmente también tenía una escena donde mostraba las Torres Gemelas y el secuestro del Metal Gear Ray también tenía que ver con un atentado terrorista, puesto que o sea, el villano iba a atentar contra la ciudad de Nueva York de la misma forma. Sí, ahí estaba un poco delicado el terreno, así que prefirieron hacer cambios. Mejor hacerlo. Otra de las curiosidades de esta serie 24 es que Bauer es un gran asesino dentro de la serie, eliminando a 270 víctimas durante la serie. ¿Podríamos algún día hacer un ranking de cuáles son los asesinos en televisión más grandes? Sí, podría ser. Porque Rambo no es el que ha asesinado más gente en pantalla. Bueno, vamos a tener que hacer ahí, lo vamos a dejar ahí como pendiente dentro de los temas. Bauer entonces mata a 270 personas y un perro en la serie. Y un perrito, ¿no? Sí. Y la temporada con más muertes es la sexta, donde mata a 51 personas. Mira, incluso aparecía una camiseta con la broma de que él mataba a Bin Laden. Bueno, en fin, ya. Bueno, si alguien podría haberlo hecho es Jack Bauer. Claro. No, mentira, Chuck Norris. También, como otra curiosidad, tenemos que hay una versión de Bollywood de 24 que está protagonizada y producida por Anil Kapoor, que participó en Slumdog Millionaire, y también se llama 24 y se estrenó en octubre de 2013. ¿Cómo se dice 24 en hindú? ¿Sabrás tú? ¿Sabes tú? No sé, 24 igual. 24. No sé. 24 pero bailando. Póngale música a usted en su cabeza. En una de las temporadas, bueno, Kiefer Sutherland se tatúa a la Virgen de Guadalupe en la tercera temporada de la serie, y los productores de la serie decidieron dejárselo como parte del personaje, así que el tatuaje no fue borrado ni en forma digital ni con maquillaje. Claro, con manguitas, de verdad. Ahora, ¿sabes por qué se lo tatuó, no? Es interesante eso. Es parte de su terapia y recuperaciones de sanación y todo. En este tiempo estuvo bien alejado del alcohol, ahí se mantuvo un poco más sobrio y enfocado en su carrera. Claro, lo cual le benefició bastante, sí, es verdad. Así es. El número telefónico que aparece en la serie. Hay un número que se da en algunos de los episodios, que sería en este caso en la cuarta temporada, el episodio 5, el cual es un número real, al que los fanáticos empezaron a llamar a tal punto que se registraron más de 80.000 llamadas de fanáticos viciosos de esta serie 24, dejando mensajes para el equipo de la serie. Qué loco, ¿eh? ¿Llamaste tú? No, yo no llamé. No, para mí era muy cara la llamada. No. Era larga distancia internacional. Sí.
También en esta serie salió el primer presidente negro. Dicen que incluso el gran papel que tuvo el actor Dennis Haysbert como el presidente David Palmer le habría ayudado para que la opinión pública viera con buenos ojos, por ejemplo, la postulación de Barack Obama. Bien interesante. Y en las temporadas 7 y 9, la presidenta es Allison Taylor. Pero esto no ayudó a Hillary a llegar a la Casa Blanca. No, hay el poder del dinero y los rusos. Dicen ahí. Bueno, sigamos con las curiosidades. Bueno, y como les comentaba, en el año 2002 ganó el Globo de Oro Kiefer Sutherland. La serie venció en el año 2004, estuvo nominada varias veces y se alzó con 20 premios Emmy. Y el año dorado fue el año 2005, donde logró ganar el Emmy a la mejor serie dramática, actor principal, director, música y cámara. Mira, interesante que dentro del mundo de 24, en esto del marketing, tenga un videojuego para PlayStation. Además tiene su propia revista, una bebida energética y hasta un perfume. Ahora la pregunta es, ¿a qué huele el perfume de Kiefer Sutherland? A sudor de Jack Bauer. Ah, yo decía bala. Tiene que ser una mezcla de pólvora con fuego y sangre. Con topo. Déjelo ahí nomás, déjelo ahí. Para la primera temporada también de esta serie se grabaron 3 finales, en lo cual variaba para los fanáticos. Les vamos a contar un poco de spoiler. Nina no disparaba a Terry y en el tercero le disparaba pero sobrevivía. Y en el que dieron le disparaba y se moría. Y murió. No. La mala pata de Kiefer Sutherland. En la segunda temporada, Kiefer se dañó, obviamente. Se lesionó durante las filmaciones saliendo de su caravana, para lo cual rápidamente lo hicieron participar en un accidente y en el episodio queda con un fierro enterrado en la pierna, y eso fue para darle una coherencia a la cojera que tenía Jack Bauer. Así que así lo mantuvo durante todos esos primeros episodios. ¿Ya? Bueno, eso también sirve como ver cómo improvisan en la serie también, para hacerla más realista. Sí. Así que sí. Bueno, dijimos que 24 era una serie que intentaba simular que fuese en tiempo real. Así que cada temporada de 24 ocurre en lo que sería, entre comillas, un día. O sea, debiera haber tenido 24 episodios. Y cada episodio es lo que corresponde a una hora, ¿no? Obviamente incluidos los cortes con de los publicidad comerciales, y claro. todo. Generalmente son entre 40 y 45 minutos para los tiempos de televisión. Más los comerciales, completaron la hora. Los Sí. comerciales, exactamente. Ahora, la primera temporada empezaba a las 12 horas, mientras que las otras temporadas empezaban a las 8 de la mañana. ¿De la mañana o de la tarde? De la mañana. De la mañana. O sea, cuando tú llegas a tu trabajo. Ahora, en 24, Vive Otro Día, solo hay 12 episodios. Así que en cada episodio me dan 2 horas de la trama. Ahí tendría que ser más rápido la última temporada. 2 episodios, ¿no? Esta es la gran serie que tiene Kiefer Sutherland. No termina por bajo rating, está un poco cansado y en algún minuto también él establece que no quiere seguir con la serie, así que ahí hay un tema de desgaste también. La séptima temporada fue fatal en ese aspecto para Kiefer, ¿no? Sí, y ya empieza a haber posibilidades de que la historia se empiece a desgastar tanto para él, y él cree que es minuto de cortarlo antes de tener una baja significativa en la audiencia. Así Tengo que entendido que se grabaron continuamente, o sea, un año tras otro se grabó la serie temporada. Sí. Por ende, fue intenso el trabajo. Sí, solo fue afectado por la famosa huelga de guionistas que hubo en algún minuto, y ahí ese año estuvo ciertamente complicado el estreno de 24. Más que nada retrasado, pero no postergado. Claro. Así es, pero obviamente pensamos todos que Kiefer Sutherland, luego de dejar 24, su próxima serie también sería un éxito. Y así fue como Fox un poco apostó por esta nueva serie, antes que incluso de que terminara 24, una serie llamada Touch, donde él hace del padre de un niño especial, con necesidades especiales, que tiene una cierta aversión o no lo llamaría adicción porque no es la palabra correcta, sino que más bien como fijación a los números. Y que dentro de la trama de esta serie, que termina con 2 temporadas solamente, se da a entrever de que hay un mensaje oculto, un mensaje críptico relacionado con estos números que este niño se obsesiona. Pero que obviamente el papel de Kiefer Sutherland termina como intentando ser un guiador
de la línea y uniendo los cabos que presenta esta historia. Sí, como que el niño descubre algunas pistas que permiten salvar a algunas o ayudar a algunas personas, y Kiefer es como la mano de acción del niño, porque el niño obviamente con este tema de pseudoautismo que tiene, no puede comunicarse muy bien. Tim Kring, que venía del éxito de la serie Héroes, que al final ha sido un poco más sobreestimada de lo que realmente entregó, y no tuvo mayor éxito. También como característica de esta serie Touch, David Masou aparecía como el niño que es el Bruce Wayne de la serie Gotham. Chan, chan, chan. Cuando estaba todavía más chiquitito. Claro, pasó de autista a Batman. Y aunque creíamos que los papeles de televisión se habían acabado para Kiefer y que ya el revival había sido lo suficiente, vendría una nueva serie bajo el alero de ABC en las primeras temporadas, y luego confirmada y comprada por Netflix, que tenía la distribución internacional, la serie llamada Designated Survivor. El sobreviviente designado, del 2016, creada por David Guggenheim, que en este caso trata de que el personaje de Kiefer Sutherland, precisamente, que es un subsecretario un poco de poca monta, entre comillas, dentro del staff de... Sí, es el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Claro, algo así como casi el de aseo y ornato. Casi. Entonces, el de higiene. El de higiene, pues digámoslo así. Pero no el crimen en baño, porque era ministro. Entonces, él es el único sobreviviente de un atentado que sufre en la Casa Blanca y donde mueren el presidente y muchos de sus ministros. Y por ende es él el sucesor designado para ser el presidente. En la línea de la cadena. Y así es. Es ahí cuando Tom Kierman, interpretado por Kiefer Sutherland, debe jurar como presidente. Y este sería solo el comienzo de una serie de actividades y eventos que lo llevan a algo más de por qué pasó ese atentado. Es como el puntapié para lo que viene. Sí, empieza a ver que hay bastante subtrama entre medio. Dicen que Kiefer no quería nada con la televisión, no quería volver a grabar, estaba en otros proyectos ya personales, y todo. Pero que cuando lee el guión de esta serie decide participar y además les pide el papel protagónico. Sí, como que los convenció, dijo, no, esto yo tengo que hacerlo yo. A lo mejor es una especie como de... De hecho, la serie tiene pequeñas muletillas de Jack Bauer, ¿eh? Sí, o utiliza ahí parte de algunas expresiones, sobre todo una tal damn it. Sí. La premisa de esta serie es similar a la trama de dos novelas de Tom Clancy, escritas por Jack Ryan. Así que... Deuda de honor y orden ejecutiva. Sí. No sé si la habrá leído. A mí el Tom Clancy me llama mucho la atención, pero la verdad estoy muy interesado en leer sus novelas, pero nunca he leído ni una. Porque dicen que como series de conspiración y esto de tramados militares y doble agente, espía, son muy interesantes. No sé si a la altura de esta serie de James Bond, pero... Sí, puede ser, estas de espionaje y todo. Dicen que, bueno, Designated Survivor es bien interesante, es bien entretenida. Está casi cocinada la cuarta temporada, la tercera temporada se estrenó este año 2019, así que está casi cocinada disponible en su Netflix favorito. Sí. De hecho, también tiene otro guiño a 24. Por ejemplo, en el segundo episodio se escucha los teléfonos de la Casa Blanca y tienen los mismos sonidos que tenían los teléfonos en 24. Mira qué coincidencia. ¿Y no tenían un reloj así como el de 24? Tun, tin, tun, tun. tin, tun. Claro. Pero bueno. Ahora, ¿qué otras facetas ha tenido Kiefer en su vida? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí, en el año 2012, que es una de las cosas que lo llevó a pensar de no seguir tanto en la televisión, impartió el interés por la música de Kiefer. Y de hecho se junta con el productor Jude Cole, muy amigo de su familia, digamos. De hecho, una de sus hijas lo tiene casi como padrino, la hija de Kiefer. Es un productor musical y lo convence y le dice, mira, ¿sabes qué? He escrito unas cancioncitas de un poquitito de lo que es el country, y finalmente lo invita a un bar donde más va a convencer a Jack Kiefer, Bauer, a Kiefer Sutherland. Lo invita a un bar y le dice, vamos, que si la podí grabar. Y cuando lo logra emborrachar lo suficiente, ya se cree dueño del mundo y le dice, démosle nomás, y grabamos un disco. Y así es como lanza Down in a Hole. ¿Abajo en el hoyo? Abajo en el hoyo, ¿sí?
No sé, no voy a emitir comentarios. Pero tiene que ver con la caída y con esto, ¿Pero este qué ambiente caída, po? tétrico, la caída en el frasco, po, hombre. Ah, ya. Sí, porque la caída en el hoyo suena peor todavía. Y él ha comentado bastante de que las influencias musicales han tenido que ver con Johnny Cash, Aerosmith, The Beatles, Marvin Gaye, por ejemplo. Y obviamente que esas canciones personales lo fueron marcando y lo llevaron a generar este disco de un poquito de country, melancólico. Está ahí en YouTube, pueden encontrar los videos de Kiefer Sutherland tocando. Toca bastante bien la guitarra también, tiene una voz característica que es la que tienen sus personajes en la televisión y el cine. Sí, y ha hecho bastante giras también con su banda tocando este disco. De hecho, en eso lo mantuvo ocupado entre los años 2016, entre 2015 y 2017 principalmente. Eso es lo que le costó tomar Designated Survivor como alternativa. No, está bien, interesante. ¿Eh? Ahora, ¿qué curiosidades podemos darle? Aparte del hecho de que este chiquillo ha destacado también por fuera de su vida por sus papeles medio de ebrio ahí. Ha estado, por ejemplo, condenado a servicio comunitario por 50 horas debido precisamente a que lo pillaron y lo arrestaron conduciendo en estado de ebriedad. Obviamente él no refutó los cargos, por ende tuvo que cumplir esa condena, que es el típico servicio comunitario que se ve en las películas de tener que ir a limpiar un lugar, a pintar cosas, que en otros países no existe, ¿eh? No existen esos servicios comunitarios. Tenés que pagar una multa nomás y se acabó. Sí, aquí también estuvo condenado a hacer charlas y todo. Ah, esas charlas benditas, sí, o ir a una universidad o lugar de estudio a un decir, curso. Tomar es malo. Claro, es malo, no lo hagan. Salud. Salud. De hecho, fue cuando lo característico de este dato es que fue cuando ya tenía toda la fama de Jack Bauer, estaba en pleno 24 en el año 2004. Y de hecho en el año 2007 lo vuelven a detener bajo la sospecha de que estaba ebrio. Se baja de lo más campante, pero cuando le hacen el examen de alcohol estaba total y absolutamente sobrepasado, de no solo bajo la influencia del alcohol, sino que absolutamente borracho, como se dice. Borrachito, es verdad. Así es. Ahora, no es la única vez, porque por ejemplo, en el año 2007 también fue detenido, pero esta vez se sospechaba que estaba ebrio. Habría sido por sus antecedentes que lo agarraron igual y dijeron, no, usted. Por si acaso, tiene cara de bueno para el trago. Tiene nariz colorada, así que venga, se va. De hecho, sus bebidas favoritas son la Coca-Cola y el whisky. Y el whisky escocés. O sea, su buena whisky. Suavecito, ahí su whisky-cola. Whisky-cola, como se dice que en chilito. Así es. Como buen canadiense, fanático del equipo de Toronto, los Maple Leaf. No opino. no conozco quiénes son los... Son de hockey, sí. Ya, son de equipos hockey, de hockey principalmente, sí. Bueno, y la hija de Kiefer, Sarah Jude Sutherland, se llama así en honor a Sarah Jessica Parker y del amigo de la familia Jude Cole. ¿Qué tendrá que ver Sarah Jessica Parker? ¿Será un despecho ahí? No, yo era amiga de la familia, sí. Ah, ya. Yo pensé que era como el despecho después de que Julia Roberts lo pateó. Así que bueno. Sí, es la hija que tuvo con Camelia Cat, porque se casó con Camelia Cat y después estuvo casado con Kelly Wings. Esos matrimonios que duran 5 minutos habitualmente. No, con la primera duró 3 años, ahí fue cuando tuvo la hija, y con Kelly Wings duró 8 años. Bastante, no es menor, sí. Bastante, sí. Su pareja actual es Cindy Vela, una actriz, modelo y saxofonista. Mira tú, interesante. Bueno, y otras apariciones que tal vez no son muy recordadas porque no todos los fanáticos podrían haber reconocido tal vez, pero se anunció en algún momento. Kiefer Sutherland le dio la voz a el Big Boss en el videojuego Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes y luego obviamente en su continuación The Phantom Pain. Como el Big Boss. El que marcaría el último juego de Hideo Kojima como director y creador de la saga. Y en reemplazo de David Hayter, que era la voz oficial de el protagonista de esta historia, Solid Snake, y que obviamente en esta versión, que es una precuela, se supone que debía ser el mismo, pero se optó por Kiefer Sutherland, que también le dio su voz bastante parecida a Jack Bauer, más grave y potente. Ahora, es una interpretación bastante histriónica. Estoy hablando de la interpretación del juego y de la voz en sí, porque le da un matiz a un videojuego que trata el terrorismo, la búsqueda de la paz por medios violentos, con sus buenos altos y bajos en la interpretación. O sea, sin desmerecer a David Hayter, que
es el gran ídolo para los fanáticos de la voz en este caso de Solid Snake. Kiefer Sutherland hace una gran interpretación en el videojuego. Yo encontré que la voz le pintaba, pero o sea, sin ser la misma voz que uno escuchaba siempre, quedó muy bien hecho ese papel y se destacó bastante Kiefer Sutherland poniéndole la voz a Big Boss. Sí, no creo que los fanáticos estén disconformes con la elección. O sea, es un actor absolutamente de peso y obviamente que su interpretación de Jack Bauer, que a la postre ha sido el gran papel que ha tenido principalmente Kiefer Sutherland, lo lleva a relacionarse mucho con estos juegos de tácticas y militares y conspiraciones y terrorismo. Sí, no, de hecho apostaría que fue como el motivo por el cual Hideo Kojima y la productora Konami se contactó para conseguir su voz para el protagonista. Bueno. Qué bueno haber tenido este personaje aquí, este gran actor estadounidense. No, bueno, inglés, nació en la en realidad, tiene razón, inglés, Londres. Sí, de padres canadienses. De padres canadienses y que tuvo un altos y bajos en su carrera. Películas de culto, ya lo dijimos, Lost Boys, por ejemplo. Pero con una gran serie que lo catapultó y lo hizo famoso para los fanáticos y la masa entera, como fue 24. Gracias a Rodrigo Aravena, quien sugirió este tema. Y bueno, por supuesto, si tú quieres sugerir algún otro tema o biopic o review o alguna serie o anime, por supuesto, contáctate con nosotros a monjesfanáticos@gmail.com y en las distintas redes sociales, Instagram, en el Facebook de Monjes Fanáticos, en Twitter, también en el YouTube, que ahí les dejamos pegados los capítulos y algunas transmisiones que hacemos. Así que, y recuerdan que todos nuestros episodios y notas están en www.monjesfanáticos.com. Disponible en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Dejamos el link así en la descripción para que te suscribas con tu aplicación del teléfono, de la computadora y simplemente nos sigas semana a semana cada episodio que publicamos. Gracias por escuchar y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Sí, y ahí cualquier saludo que tengan también se los haremos en los programas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, De Lagún. Chao, Jovito. Nos vemos.